¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V aquí en V Televisión. Tenemos las próximas horas para pasar en su compañía para hablar de cuestiones que en un día como el de hoy, en este martes 15 de octubre, evidentemente nos van a llevar a poner la mirada en el Parlamento de Galicia. Larga jornada, primera jornada del debate del Estado de la Autonomía. Acaba de finalizar hace apenas unos minutos la última intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero vamos a tener cumplido tiempo para hablar de todo esto en un día en el que queremos hablar también de otras cuestiones, de perspectivas, de proyectos y del uso de las ciencias sociales para entendernos un poquito más a nosotros mismos y también de cómo desde aquí, desde la Universidad en Galicia, se puede avanzar de cara al liderazgo de proyectos europeos. Esto es de lo que se encarga Ricardo García Mira, profesor de Psicología Social y Ambiental en la Universidad, coordinador del consorcio del proyecto de transición hacia una economía verde y estilos de vida más sostenibles. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Adina Dumitru, que es investigadora en el Grupo de Investigación Persona Ambiente de la Universidad de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría, Ricardo, que nos explicases qué es este proyecto, qué es el proyecto Glamours, que son las siglas en inglés, para hablar de esta economía verde y estos estilos de vida sostenibles. Bueno, este proyecto forma parte de la estrategia europea de investigación para promover el estudio sobre lo que son las prioridades hoy en el contexto europeo en relación con temas sociales que tienen que ver con el empleo juvenil, con el cambio climático, el cambio social hacia una sociedad más sostenible y, en definitiva, a investigar estrategias de innovación social que hagan frente a los cambios y a las nuevas necesidades que emergen hoy en Europa, en la Europa que dispone de instrumentos necesarios para abordar investigación transnacional al nivel de todos los Estados miembros. Y esto forma parte, este proyecto que hemos conseguido ahora, forma parte de esa sección, ¿no?, dedicada a las ciencias socioeconómicas y humanidades, que nos ha hecho presentarnos conjuntamente con economistas, con otros expertos en ciencia política, sociólogos, psicólogos, para abordar una estrategia original, ¿no?, de afrontamiento de cómo cambiar los estilos de vida en Europa, cómo modelar, ¿no?, el comportamiento de la sociedad y cómo explicarlo eso después a quien tiene que tomar decisiones en el ámbito público y en otros ámbitos de la vida Claro, social. pero la pregunta es, me imagino que algunos estarán preguntando, ¿qué tienen que decir las ciencias sociales en algo que parece pues mucho más científico? Y estoy apartando lo científico, la parte social, aunque en realidad no lo es, Adina. No, no lo es. Es que de hecho... A veces se nos olvida, ¿no? Y tenemos sí, muy separadas esas dos cuestiones. Y muchas veces hay un prejuicio que de hecho se refleja en las líneas de financiación en casi todos los organismos, tanto europeos como nacionales, en el sentido de que siempre hay más financiación para las llamadas ciencias exactas que para las ciencias sociales. Pero claro, nos olvidamos que en la mayoría de los grandes problemas que Europa enfrenta en este momento, la parte social, es decir, la parte de cómo se comporta el ser humano, ¿no?, la parte psicológica y social en el sentido de los grupos y cómo actúan los grupos en las comunidades, es parte del problema. ¿Qué ocurre? En este momento Europa, por lo menos para esta convocatoria a la que nosotros nos presentamos, está preocupada con algunos asuntos clave, ¿no? Está preocupada, por ejemplo, de que tenemos cada vez más consumo en el mundo en general, que cada vez hay más personas entrando en la clase media, lo que significa más consumo. Cada vez tenemos más urbanización, es decir, el 70%, en pocos años el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? Y todo esto pone una presión sobre los recursos que el planeta tiene y genera una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que lleva al cambio climático que no es sostenible, ¿no? Entonces Europa se quiere preparar para este problema, quiere encontrar soluciones, ¿no?, que lleven a que eso pare. ¿Qué ocurre? Hay una serie de soluciones tecnológicas, Europa ha dedicado mucha atención a eso, ¿no?, tecnología baja en carbono, tecnología que ahorre energía, por ejemplo, pero se han dado cuenta de que aunque se consiga eso, hay dos cosas que no se pueden conseguir por esa vía. Una, que es que a pesar de todo lo que se consigue con la reducción a través de la tecnología, el comportamiento humano sigue teniendo un efecto importante sobre estos asuntos, es decir, sobre la cantidad de emisiones que generamos y la presión que ponemos sobre los recursos, y también se han dado cuenta de que nuestros patrones económicos basados en un consumo intensivo no son sostenibles a la larga, es decir, que nuestros recursos y materias primas se van a consumir, se van a terminar y vamos a quedar sin nada.
Ricardo, ¿qué es la economía verde? Con esto de economía verde luego iremos con los estilos de vida sostenibles, pero lo de la economía verde, ¿qué es? Bueno, la economía verde es el resultado de la adaptación de los actuales sistemas de producción hacia estos sistemas más sostenibles y hacia los posibles nuevos patrones de conducta y patrones de cambio, ¿no?, que necesita Europa para adaptarse, para reducir el impacto del cambio climático. Yo creo que la economía verde es, por tanto, una estrategia que supone el replanteamiento de la demanda social, de la demanda de consumo y también en lo que tiene en relación con los sistemas de producción, ¿no?, que pueden ser más o menos sostenibles, depender más o menos del carbono, producir más o menos emisiones. Con nuestro proyecto de investigación, la novedad que introducimos es precisamente tratamos de contrastar modelos que simulan, ¿no?, el comportamiento social y modelos que simulan el comportamiento humano en nuevos contextos sociales, económicos y culturales y ver el impacto que eso tiene sobre la producción, la demanda y el consumo final. Por tanto, la economía de verde, aunque ha habido sectores, ¿no?, que han criticado esto como una forma también de pasar por alto, ¿no?, lo que es la contaminación actual y revestirla, ¿no?, de algo verde, yo creo que verdaderamente plantea cambios posibles, ¿no?, y de hecho hay experiencias que vamos a medir, ¿no?, y a proporcionar simulaciones todo lo empíricas, ¿no?, que nosotros sabemos hacer, para tratar de crear herramientas que puedan servir de apoyo a la toma de decisiones en gobiernos locales, en empresas y en general pues en todo el sistema, ¿no?, de producción y consumo interconectado en la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que da la impresión, y corregidme si me equivoco, de que, aunque como decía Dina hace un momento, desde un punto de vista tecnológico, Europa ha avanzado mucho en este sentido y se ha ido trabajando de cara a la modernización de las tecnologías, a buscar pues fuentes también de crecimiento, digamos, más verdes, menos contaminantes, menos duras con el medio ambiente y con nosotros mismos que hasta el momento. A veces da un poco la impresión de que lo que nos falta todavía es ese cambio social o cultural, ¿no? Claro. Justo ahí está el problema, ¿no? Durante mucho tiempo, y todavía hay un sector importante de la sociedad y de los expertos también que piensan que con el cambio en los sistemas de producción y en la tecnología y es suficiente. Lo que nos hemos dado cuenta es que no es así, que hay que dirigirse o hay que estudiar y encontrar soluciones a lo que supone la demanda, ¿no?, intensiva de productos de consumo, por ejemplo, que hace que todo esto conlleve una presión sobre nuestros recursos que es increíble. Pero más allá de lo que... Hay varias maneras de entender, ¿no?, cómo pasar por ese proceso. Una de las maneras es simplemente intentar enverdecer, se ha nombrado, ¿no?, en inglés, enverdecer todos los procesos de producción, ¿no?, que supone estar atentos a producir la mínima cantidad de emisiones, pero respetando los mismos procesos, ¿no?, respetando el mismo patrón de producción de productos, el mismo patrón económico que supone consumir, ¿no?, que mide el bienestar, por ejemplo, en términos de PIB. ¿no? Y lo que se está planteando en la Unión Europea en este momento y lo que estamos planteando en este proyecto es el hecho de que a lo mejor hay que cambiar justo esa mentalidad, es decir, que hay que cambiar la idea de que una economía tiene que basarse en el consumo, ¿no?, que a lo mejor hay otras formas de enfocar la economía que puedan llevar a que realmente se produzca esa desvinculación entre los recursos primarios, ¿no?, los recursos naturales y las materias primas que utilizamos y el crecimiento, porque de momento hay una relación muy estrecha entre esas dos partes. Necesitamos todos esos recursos y ponemos mucha presión sobre esos recursos para consumir, consumir y consumir, ¿no? Entonces la cuestión es cómo cambiamos eso, cómo cambiamos la mentalidad de que, por ejemplo, por un lado el bienestar no tiene que estar necesariamente ligado al consumo, ¿no?, y cómo hacemos para que ese consumo se plantee, incluso el consumo que queda, se plantee de otra manera, ¿no?, porque la humanidad ha consumido siempre a lo largo de la historia, pero ha consumido en cantidades diferentes y nunca hemos sido tantos como hoy. El aumento poblacional es parte importante de eso. ¿Cómo hacemos para en este momento consumir de una forma que no suponga tanta presión sobre los recursos? Lo que pasa que aquí cabría preguntarse si la crisis no tiene, digamos, no es un arma un poco de doble filo, Ricardo, porque por un lado puede ser que sirva para, de alguna manera, pues reducir nuestras necesidades de consumo, que lo racionalicemos de alguna manera, esto es algo que también dicen los expertos, pero por otra parte, en un momento de crisis como este, es muy probable que el discurso que escuchemos, y lo oímos algunas veces en las administraciones, es que no toca en este momento hablar de enverdecer, como decía Dina también, nuestra tecnología, nuestra forma de consumir.
Sin embargo, la crisis puede suponer un contexto de oportunidad, un contexto económico que es básico para introducir dinámicas de cambio, para testar modelos, ¿no?, posibles que puedan favorecer, ¿no?, un cambio futuro. Yo creo que la crisis proporciona elementos muy negativos, ¿no?, desde el punto de vista del modelo actual, pero atendiendo al replanteamiento de la demanda y al cuestionamiento del modelo de crecimiento, ¿no?, para adaptarlo a la nueva situación de crisis social y económica, yo creo que la crisis puede ser interpretada como un contexto de oportunidad importante, ¿no?, y relevante para avanzar en el conocimiento por una parte y por otra para hacer posible que nuestras estrategias puedan terminar siendo, ¿no?, adoptadas, ¿no? O en cualquier caso, una cosa que nos interesa a nosotros dentro del proyecto es crear ese interface, ¿no?, necesario entre científicos y aquellos que toman decisiones, ¿no?, en ciudadanos, tomadores de decisiones, o sea, políticos, administradores, claro, y científicos, ¿no?, un interface que permita hacer circular, ¿no?, dentro de un sistema participativo que combine decisiones top-down, o sea, decisiones de arriba abajo, con decisiones adoptadas desde abajo hacia arriba, para garantizar, ¿no?, que el sistema funciona, ¿no? Esto quiere decir que nuestro proyecto va a tener un impacto sobre la implementación de este tipo de sistemas de participación social, ¿no?, para garantizar que el nuevo planteamiento de esta demanda es más acorde con la situación que vive la sociedad, ¿no?, más limitada en lo que comentaba Gardina, en el acceso a recursos o en el acceso al consumo, ¿no?, a un consumo completamente diferente. Lo que pasa es que aquí me vais a permitir que sea un poco escéptica o que haga de abogada del diablo. A veces cuando hablamos de economía verde o de energías sostenibles, uno empieza a pensar en Kioto y se pone un poco escéptica con estas cuestiones. ¿Qué es lo que hace diferente o qué es lo que os permite ver de una manera diferente lo que puede pasar de aquí en adelante? Sí, estamos hablando del tipo de acuerdos que se pueden llegar a, claro, que puede llegar a haber, ¿no? Obviamente porque hay varios obstáculos a nivel internacional en esta cooperación, ocurre que protocolos como el de Kioto llegan donde llegan y, por ejemplo, en las últimas cumbres, como en la de Copenhague, en la de Durban, en Sudáfrica, el resultado no fue muy es que bueno, parece, perdona que te interrumpa, que Kioto es un poco una especie de ecología de boquilla. Claro, bueno, Kioto estableció algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, estableció aquel límite de emisiones que cada país podía tener, que era un límite relativamente, que intentaba ser relativamente justo porque diferenciaba entre países que estaban en desarrollo y países que ya estaban muy desarrollados y podían empezar a reducir, ¿no? Pedían un nivel de sacrificio distinto, pero obviamente lo que pasaba con Kioto era que era voluntario y había países, claro, que no lo han firmado, ¿no?, y que son de los países más contaminantes, como es Estados Unidos, ¿no? Esto es una cosa importante a decir, ¿no?, porque hay que decir que los países, las zonas que más contaminan en este momento, que más emisiones de carbono emiten, son Estados Unidos por un lado, China empieza, ¿no?, a llegar ahí a ser uno de esos países, y Europa en su conjunto. ¿No? Entonces somos los productores más importantes de emisiones, somos los responsables más importantes del cambio climático. En una parte de este proyecto también va a contemplar cómo podemos hacer, cuáles son los incentivos, ¿no?, para que realmente a nivel internacional se pueda llegar a ese tipo de acuerdos. Obviamente una parte importante para que eso sea posible es demostrar que hay una alternativa posible y que esa alternativa significa una economía que puede ser sostenible, ¿no? Una de las cosas que se habla cuando se habla de, por ejemplo, cambiar los estilos de vida y tener estilos de vida más sostenibles, reduciendo el consumo, enseguida una cosa que surge por parte de algunas organizaciones es decir, ¿y qué hacemos con lo laboral? ¿Qué hacemos con la gente? ¿Dónde va a trabajar la gente, ¿no? Si reducimos el consumo, reducimos los puestos de trabajo. Lo que nosotros queremos hacer en este proyecto es estudiar aquellas iniciativas que han pasado ya a ser parte de esa economía verde, es decir, todo tipo de organizaciones y de iniciativas a veces comunitarias que se basan en un sistema que tiene menos emisiones, ¿no? Y hemos visto, de hecho hemos elegido algunas que han sido exitosas en eso y hemos visto que algunas de esas iniciativas tienen, por ejemplo, un nivel de ingresos, un nivel de empleo muy alto, ¿no? Con lo cual parece que hay una posibilidad de que eso exista. Obviamente uno de los temas que más vamos a tratar en este proyecto tiene que ver con la distribución de la fuerza de trabajo y vamos a ver al nivel macroeconómico cómo va a impactar, por ejemplo, hacer una transición a una economía más sostenible en sus diferentes variantes. No hay una sola manera de ir hacia ahí, no hay varias rutas claro, para llegar a una economía más sostenible y a una sociedad más sostenible, y cómo vamos a evaluar esas rutas es evaluando sus efectos a nivel macroeconómico también. Tenemos un equipo macroeconómico
macroeconómico, de macroeconomistas en este proyecto, que se va a encargar de hacer esas evaluaciones, ¿no? En base a indicadores que nosotros los vamos proporcionando, ellos van a hacer un análisis, un modelado de cómo eso va a influir a la economía en su globalidad. Bueno, este proyecto se va a poner en marcha a finales del mes de enero, en concreto los días 30 y 31 de enero, precisamente en A Coruña. Será en la Universidad de A Coruña donde se cree ese consorcio que es el que va a llevar a cabo este proyecto, el proyecto GLAMUS, bajo el paraguas del 7º programa marco de la Unión Europea. Este será el primer paso, Ricardo, pero estamos hablando de colaboración, de coordinación con universidades y grupos de investigación en 10 puntos diferentes, desde el Reino Unido a España, pasando por Alemania, Noruega, Holanda, Italia, Austria y Rumanía, y creo que no me queda ninguno. ¿Cómo va a ser el día a día de trabajo, hablando de un grupo pues tan amplio y que toca a universidades tan distintas? Bueno, la cooperación en Europa es básica para la consecución de este tipo de proyectos. No podemos trabajar si no trabajamos en colaboración con países que forman parte de la Unión, a veces invitando a países que sin formar parte de la Unión pues, contribuyen con sus habilidades, ¿no? y competencias, como es el caso de la incorporación de Noruega como un socio más, ¿no? También la investigación incorpora capacidades que tienen que ver con las diferentes disciplinas, ¿no? Desde la economía, la ciencia política, la sociología, la psicología social, pero también capacidades relacionadas con actitudes metodológicas para abordar enfoques multinivel, multiregional, multitasking, ¿no? Tanto al nivel macro como al nivel micro. Y en definitiva, bueno, vamos a reunir un conjunto de capacidades que en este momento, pues bueno, yo creo que es de lo mejor que se está empleando, ¿no? en investigación en Europa, tanto a nivel teórico como metodológico, ¿no? El proyecto pretende no solo obtener unos resultados empíricos que sean capaces de ser susceptibles de aplicar, ¿no? en la toma de decisiones, sino que además generará teoría, ¿no? que la teoría, bueno, es básica para la implementación de cualquier política. En este sentido, bueno, la incorporación de los socios no nace ahora, ¿no? La experiencia de colaboración de nuestro grupo de investigación ya se remonta a principios de los años 90, cuando entramos en contacto con el grupo británico de Surrey, que es pionero en temas ambientales desde esta perspectiva psicosocial, y más tarde, pues bueno, vamos incorporando otros grupos desde Italia y desde Holanda, ¿no? que hoy desarrollan una metodología muy importante que se va a aplicar en el proyecto, que es basada en el sistema de transiciones, es decir, el análisis de la gestión de la transición hacia un escenario de cambio, que va a ser ese escenario ideal, ¿no? que va a ser confeccionado por los distintos socios que contribuyen al proyecto, un escenario sostenible con un sistema económico que funciona en ese marco, y se van a analizar todos los obstáculos y factores que pueden actuar como promotores de cambio, como promotores de sostenibilidad en esos nuevos escenarios, diseñando las distintas etapas, ¿no? y haciendo una evaluación continua de esas etapas, de manera que podamos generar un modelo que sea no solo utilizable en el contexto europeo, sino exportable a otros contextos, ¿no? internacionales, como puede ser el contexto norteamericano, con quien mantenemos ya contacto, ¿no? en Canadá y en Estados Unidos. También me gustaría comentar que el proyecto se enmarca dentro también de una política global, no solo europea, sino también de una política de retorno, ¿no? Desde Galicia, ¿no? Se inicia después para el periodo 2007-2013, ¿no? coincidiendo con el mismo periodo de la estrategia europea, se inicia en Galicia toda una política de retorno de dinero europeo para financiar investigación. El objetivo que se había planteado inicialmente cuando se creó la Oficina de Proyectos Internacionales, la OPIDI, ¿no? que dirigió nuestro compañero y amigo Javier Alcalá, ¿no? Tan eficazmente, pues consiguió hoy por hoy, a datos de julio de este año, no solamente cumplir el objetivo de los 31 millones de euros, ¿no? que era el que se había planteado para el periodo 2007-2013, sino que se ha superado la duplicación. Se han conseguido, según datos de julio de este año, 66 millones de retorno, millones de euros para hacer investigación europea de alta calidad.
y bueno, que integra a socios europeos, ¿no? Con esto que me estás diciendo, ¿no? Evidentemente, porque además estamos hablando, bueno, pues de que Galicia de algún modo y con proyectos como este puede considerarse que es líder en algún sentido en la organización o en la coordinación de proyectos de investigación transnacionales como estos, pero da un poco la impresión, y me imagino que, bueno, pues como representantes de las ciencias sociales compartiréis esta cuestión, que cuando hablamos de investigación o de la crisis que atraviesa la investigación también aquí en Galicia, nos olvidamos un poco de que en proyectos de ciencias sociales, que no son de ciencias exactas, como decía Dina antes, también existen y también están, bueno, pues están llevando a cabo desde aquí, desde Galicia, en este caso desde la Universidad de A Coruña, el liderazgo y la coordinación de un proyecto importante. Claro, en general, llevar a cabo la coordinación de un proyecto, como decía Ricardo, pues primero es una cuestión muy importante porque es muy competitivo a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, este tipo de convocatorias, la convocatoria en la que nosotros concursamos, era una de 4 convocatorias de gran escala, se llamaban convocatorias de gran escala, para la cual se daban aproximadamente 1 o 2 proyectos por cada una de esas convocatorias. Es decir, en nuestra convocatoria acabaron dando 2 proyectos, nosotros fuimos primeros, entonces son 2 consorcios nada más en toda Europa. Como nos podemos imaginar, la competición es muy grande, ¿no? Claro. Es decir, hay un montón de consorcios intentando conseguir estos proyectos. Y hay mucha gente muy competitiva, obviamente, ¿no? que está llegando ahí. Por eso la labor que se puede hacer desde estas organizaciones como la OPIDI es muy importante, ¿no? Porque, y de hecho los países que más éxito tienen en captar fondos de investigación lo hacen muy bien, ¿no? Se mueven muy bien en este ámbito. Y estabas preguntando antes del día a día de trabajar con un consorcio así, ¿no? El día a día es muy complejo porque somos 11 socios de disciplinas muy distintas, de ciencias políticas, de economía, de psicología, de sociólogos, algunos ingenieros. Entonces supone un esfuerzo de coordinación muy importante, supone una infraestructura de coordinación muy importante. Somos interdependientes en nuestros objetivos de investigación, con lo cual todo el mundo tiene que ir trabajando su parte muy bien y tenemos que trabajar cooperativamente en muchas fases de ese proyecto, ¿no? Con lo cual es algo complejo y que requiere algunas veces previa colaboración y sobre todo mucho esfuerzo, ¿no? Por parte de todos los equipos y del equipo coordinador en particular. Bueno, este es un proyecto que cuenta con un presupuesto total importante, un presupuesto de más de 6,2 millones de euros y se han conseguido por parte de la Comisión Europea 5 millones que se han obtenido en concurso con otros grupos. Lo que decíamos antes, este proyecto fue el mejor puntuado de los 8 que este año financia la Comisión Europea. Y sí quiero preguntar, en el poquito tiempo que nos queda, Ricardo, también, si dado la situación de la investigación aquí en España, lo único que nos queda prácticamente es ir a buscar financiación fuera. Bueno, implica un cambio de estrategia, claro. Los recortes en la estrategia española de investigación, que ya se han hecho notar este verano, más del 50% de lo que suponía el periodo anterior, y los recortes también en las comunidades autónomas pues obligan a desarrollar habilidades para tratar de captar fondos en Bruselas, ¿no? Donde se están repartiendo para el próximo periodo, ¿no? Que se inicia con el nuevo programa marco denominado Horizonte 2020, se repartirán 72.000 millones de euros para los 28 países miembros, ¿no? Y para estrategias de investigación que tienen por objeto pues, cubrir toda esta demanda, ¿no? Las ciencias sociales no son las que más dinero acaparan de ese presupuesto, pero acaparan un pellizco importante, ¿no? Yo creo que de los 72.000 millones, más de 30.000 los llevan proyectos colaborativos a gran escala, mientras que cerca de 20.000 los llevan plataformas empresariales y asociaciones empresariales conjuntamente con universidades. En definitiva, que yo creo que se plantea Bruselas como la perspectiva única, ¿no? Que obliga a las universidades a formar en las habilidades suficientes para moverse en esta organización compleja, ¿no? Que es la Comisión Europea, que impone además unas dinámicas burocráticas mucho más complejas que te exigen tener un sistema de administración y de gestión eficiente, ¿no? Que responda claro, a todo ese sistema de auditoría y de control de la gestión y desarrollo del proyecto, ¿no? Tanto en la parte científica como en la parte
económica y administrativa. Bueno, una cuestión antes de terminar. Normalmente cuando hablamos de este tipo de proyectos siempre lo contamos cuando empiezan, pero ¿cuándo vamos a ver resultados? ¿Cuándo se van a empezar a presentar conclusiones? Bueno, el proyecto tiene una duración de 3 años, lo hemos planteado así, ¿no? Hemos decidido que en 3 años, trabajando mucho, nos daba tiempo a terminar todo lo que queríamos hacer. Entonces, a partir de, digamos, 1 año y medio, empezamos a tener algunos resultados, ¿no? Los resultados finales, obviamente, del proyecto, las conclusiones finales las tendremos a cabo de los 3 años. Sí. Pero ya con 1 año y medio empezamos a tener algunos resultados preliminares que vamos presentando. De hecho, un requisito muy importante de los proyectos europeos es tener una estrategia de diseminación muy clara que va más allá de la diseminación científica, ¿no? La diseminación científica la hacemos en revistas especializadas y en congresos, pero hay una necesidad de presentar estos resultados a la sociedad en general, a la sociedad civil, que no se a los queden, gobiernos. Digamos, apoyados solo en la comunidad científica. Exacto, primero para que no se queden y segundo para lo que Ricardo estaba diciendo en el tema del retorno, ¿no? La Unión Europea tiene esta ética, ¿no? De que obviamente como cualquier organización que es pública, ¿no? Tiene como los fondos de investigación vienen de los ciudadanos, pues la investigación tiene que devolver algo a los ciudadanos. Entonces estas investigaciones se tienen que presentar claramente a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y también a los gobiernos. Obviamente la Unión Europea normalmente financia estos proyectos porque está muy interesada en los resultados. El proyecto anterior que tenemos, que termina ahora, que es el proyecto LOCAU, Low Carbon Network, que se presentó en su día, es un proyecto que tiene como evento final una conferencia en Bruselas donde vamos a presentar a funcionarios europeos todos los resultados de esa investigación. Y de hecho en este proyecto tenemos una estrategia relativamente divertida porque incluye redes sociales, incluye vídeos hechos por compañías, gente especializada para diseminar esos resultados y presentarlos en un formato que sea comprensible por el público un poco más amplio, ¿no? Bueno, fuera ya de esta cuestión y antes de despedirnos, si hay una cuestión que quizás nos puede explicar un poquito más cómo la perspectiva de las ciencias sociales se puede aplicar pues, a cuestiones que a veces nos olvidamos un poquito más. Y es, por ejemplo, el caso de un libro, Ricardo, que acabáis de presentar como editor en este caso, las lecturas sobre el desastre del Prestige en la contribución desde las ciencias sociales. ¿Qué es lo que recoge este libro? Bueno, pues esto es una contribución más, ¿no?, que desde las ciencias sociales hacemos a la investigación científica sobre algo que constituyó un problema de enorme envergadura, ¿no? Un problema que no fue solo un problema ambiental provocado por el vertido de un petrolero y por el hundimiento y las mareas negras que generó en su día, sino por el impacto social, ¿no? El impacto social y ecológico que produjo con consecuencias en la economía, en el empleo, en todos los órdenes, ¿no?, en general. Con este libro, bueno, pues desde la psicología, desde la educación, desde la sociología, desde la economía, proporcionamos, bueno, un enfoque, ¿no?, que es el enfoque que las ciencias sociales dan a problemas, ¿no?, que habitualmente son enfocados desde ciencias más duras, ¿no? Las ciencias sociales, mal llamadas blandas, ¿no?, pues contribuyen de esta manera a analizar, ¿no?, el impacto ecológico de un tema que está todavía pendiente de saberse, pues bueno, quién ha sido responsable y quién no. Y bueno, con esto lo que queremos es bueno, recoger toda la investigación generada durante estos últimos 10 años y ponerla a disposición del público. Pues nada, las ciencias sociales, que como vemos a veces se llaman mal llamadas ciencias blandas y también tienen mucho que aportar. Ricardo García Mira, Adina Dumitru, gracias a los dos por estar con nosotros, por presentarnos este proyecto, que entre otras cosas ha sido una especie de oasis verde, en este caso en medio del marasmo de actualidad que hemos tenido hoy, pensando sobre todo en el Parlamento. Enseguida nos vamos a meter en el meollo de lo que ha sido un largo, duro debate, vamos a analizarlo punto por punto. Antes vamos a hacer una pequeña pausa y entramos de lleno ya en el debate, en el análisis de la actualidad, aquí en Vía V. Un safari en África, 3 noches en Roma, 1.000 euros en vino, berberechos, bacalao o muslitos de codorniz en Barcelona, canciones de iTunes y la serie completa de libros de Harry Potter. Caprichos de los duques de Palma pagados con dinero de Aizún. Se estrecha el cerco y la infanta está en el punto de mira.